Es momento de presentar Mensaje que Restaura. Un programa donde encontrará la exposición del Evangelio de Jesucristo en voz del pastor Wilber Rodríguez. Le invitamos a acompañarnos en el estudio de hoy. Abriendo los corazones de aquellos que han venido con diversos tipos de necesidades, y la más trascendente es la espiritual. Abastéceles, y todo aquel que busque el abastecer, el llenar los vacíos que hay en su corazón buscando la reserva de lo espiritual, tú vas a sustentar de todo, Señor. Por eso aplica sabiduría a los que estamos aquí y haz que hoy podamos salir en victoria, salir llenos, salir, Señor, reconciliados contigo, convertidos. Por eso creemos en el efecto que tu palabra produce en la vida de los hombres. Glorifícate, Señor, extendiendo tu mano para sanar a aquellas personas que han venido desahuciadas por la ciencia médica. Aquí hay personas que vienen con cánceres, tumores, diferentes tipos de enfermedades que muchas veces los médicos no pueden apalearlas porque la ciencia tiene su límite. Pero tú eres el Dios omnipotente y soberano que hoy va a obrar milagros en medio nuestro. Salva las almas y que tu palabra, Señor, no vuelva vacía. Es nuestra rogativa en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te lo hemos rogado, Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias así como estamos sobre nuestros pies. En el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. Vamos a leer el versículo 21 al 24. Versículo 21 al 24. Dice la Biblia, la palabra del Señor como está escrita. Quiero que lo lea conmigo a voz en cuello. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Vuelve a repetir las mismas frases en el verso 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Quiero repetir el verso 24 nuevamente. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Tome su asiento, por favor. Le voy a hacer dos sugerencias de manera encarecida. Uno, apágueme su celular y luego lo vuelve a prender. Estemos en contacto con el cielo más que con las personas que quieren conversar con nosotros. Dos, trate de evitar el andarse movilizando, a no ser que haya una urgencia, ¿verdad? Una urgencia. Ahí están los servicios, usted puede hacerlo. Pero si no hay ninguna urgencia, entonces manténgase sentadito para atesorar el mensaje de la palabra. El tema a desarrollar lleva como nombre Camina de la mano con Dios. Esa es la temática que vamos a desarrollar. Camina de la mano con Dios. Raras veces se hace de notar en este mundo el que una persona como cristiana
se le pueda llamar héroe. Yo no lo he oído mencionar a nadie que a un cristiano se le llame héroe. O sea, en el ámbito secular, en donde nosotros nos movilizamos, se le llama más héroes a las personas que quizás se han desenvuelto, se han desarrollado en una batalla y han sabido sobrevivir en un conflicto bélico, y dentro de ese desarrollar o movilizar en el ejército, esta persona ha salvado muchas vidas. Y porque hubo alguien que sobrevivió y dio testimonio a tal hazaña que esa persona hizo, es así como esa persona es declarada como una persona héroe, un sobreviviente en el campo de batalla, pero también es reconocido como un héroe. Hay héroes ficticios, hay héroes imaginarios que se presentan. Todos los que en más de algún momento pues tenemos vida, hemos oído mencionar una y otra vez acerca de esos nombres. Héroes ficticios e imaginarios que son idolatrados. Pero no se dice en el ámbito secular, en el léxico que las personas utilizan, que llamen héroes a los que son cristianos. Al contrario, hay una frase que en el mundo también la utilizan y que es bíblica, que es la palabra mártir. La utilizan tanto en las personas de afuera como en el ámbito religioso. Pero la expresión héroe, raras veces, muy pocas veces yo la he oído en lo secular. He mencionado esto en la introducción porque hoy vamos a observar la vida de un personaje que sí, en verdad la Biblia lo llama que sí fue un héroe. Según lo que dice, más adelante vamos a dar esa cita bíblica. Hebreos capítulo 11, ahí se cita o se da a conocer una cantidad de héroes de la fe. Y entre esos héroes que da a conocer la epístola anónima a los hebreos, se encuentra este personaje del cual vamos a hablar un poquito respecto a su persona. Y vamos a ver los efectos que produjo esta persona como un héroe, tanto en las demás personas como también delante del Señor. ¿De quién entonces es de quien vamos a hablar nosotros, según la Biblia? Sencillamente su nombre es Enot. Repita la frase conmigo, Enot. Pero dígalo fuerte, no le escucho. Enot. Enot. Para poder dar a conocer este dato que voy a mezclarlo con lo que es el desarrollo de esta temática, yo encontré algunos datos que son de suma relevancia cuando uno se dedica a dar alguna biografía o hablar de algún territorio de manera geográfica. Uno tiene que ser exacto con todas las cosas que va a referir. Y rebuscándome allí encontré aquí a la luz de la Biblia y en otras herramientas acerca de la vida de este personaje que fue muy relevante. Comenzamos a hablar de la palabra o del nombre Enot. Y dice esa referencia histórica que en unos 600 años más tarde, en el 669, es que se produce en sí el momento cuando Dios decide derramar su juicio sobre esta tierra. Y eso contiene, ¿qué le digo? Bases a la luz de la Biblia, en que sí, el diluvio se dio de manera generalizada en todo el mundo. Bueno, algunos le llaman a cierto librito que a uno le dan para poder estudiarlo, le llaman el Popol Vuh.
en donde ese librito también se evidencia que sí hubo un diluvio, que ocurrió según la fecha que estamos dando, unos 600 años más tarde, 669, el diluvio viene. Pero ¿qué tiene que ver ese juicio, el diluvio, de manera generalizada? Es que esto se dio, el diluvio, se dio después que este personaje tuvo que subir al cielo. Pero mientras él estuvo, Dios no declaró juicio sobre la tierra, sino que se mantuvo a la espera de lo que él precisamente, Dios mismo, haría de manera posterior. Pero hay una pregunta, el por qué Dios, cuando Enoc estaba vivo, no declaró juicio, es decir, no decidió raer de la faz de la tierra a todo ser viviente. ¿Por qué lo hizo después? Y si hay ese tipo de interrogante, entonces tenemos que dar una buena respuesta. Y la respuesta que voy a dar, la voy a dar en base a la misma historia bíblica, del por qué entonces Dios no derramó diluvio antes. Cuando el corazón de los hombres, sus pensamientos eran de continuo al mal y su corazón estaba totalmente atrofiado por el pecado. No lo hizo por esta razón, porque según historia, entra en el mundo en el año 157, después de la muerte de Adán, se da este acontecimiento y sale al mundo al mundo 69 años antes del nacimiento de Noé, que es el bisnieto de Noé, de Enoc. Esos son los lazos que lo unen, familiares. Entonces es cuando se da en el 69 año el nacimiento de Noé, el bisnieto de Enoc. Y en el año del mundo, en 987, estoy dando los datos completitos, es cuando he llevado al cielo este personaje llamado Enoc. Según lo que los mismos historiadores recalcan, en el 987 he llevado al cielo. Veamos entonces, a la luz de la Biblia, el por qué antes entonces Dios no declara juicio. Significa que había alguien que vivía la vida de manera correcta. Cuando digo esa expresión, de manera correcta, me refiero a que esa persona era diferente a los demás en su época. Es decir, que vivía en justicia, vivía en temor de Dios y no vivía una vida libertina. Por eso es que la frase, la cual se enfatiza aquí en el verso que estamos compartiendo, dice: y vivió Enoc 65 años. Y vea, engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y dice el siguiente texto: y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y vuelve a repetir la frase: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Diga la frase conmigo: Dios se lo llevó. Entonces ahí la respuesta al por qué Dios no derrama el diluvio: porque había alguien que caminaba con Dios. Y lo tremendo es que uno encuentra frases. Hay un libro que se le llama el libro de los judíos. Supuestamente está, vamos a leer eso en la epístola de Judas. O sea, se da a conocer ese libro que es, lo llamaría antiguo, pero que se mezcla con los libros inspirados de la palabra del Señor. Pero que el libro no fue metido en el canon de las escrituras, pero que es mencionado en el libro de Judas. Y se presenta a este Enoc en el libro de Judas como uno de los predicadores de juicio en su época.
Eso significa entonces del por qué, ahí da la respuesta, del por qué Dios no derramó el diluvio. ¿Por qué? Porque este predicador de juicio daba aviso a las personas acerca de las consecuencias de lo que vendría por su pecado. Nos da a entender que mientras haya una advertencia, Dios no derrama juicio. Pero mientras no haya advertencia, entonces significa que el clima es apropiado para que el juicio de Dios caiga. Y Enoc, habiendo caminado de la mano con Dios, porque uno puede decirlo sencillamente, caminó de la mano con Dios. Pero fíjese que hay definiciones acerca de lo que es caminar de la mano con Dios. Porque nosotros podemos entenderlo de manera literal y decir, es agarrarse de la mano de Dios. Y hasta allí. No, caminar de la mano con Dios es estar en su compañía. 2, caminar de la mano con Dios es poner su confianza. 3, caminar de la mano con Dios es creer que ese Dios es Dios. Quizás no entienda la frase. Entonces, Enoc definió su vida, el poder dedicarla a Dios en su época, que era una época en donde la humanidad estaba empecinada en solo pecar y pecar y pecar contra Dios. Fue ahí donde este personaje definió su vida, el que se mantuviera reconciliada con Dios y no ir de acorde, caminando ir de acorde a las cosas que se dan en el mundo, sino que él decide estar en esa reconciliación con Dios. Al decir esto en el desarrollo, lo que este mismo Enoc está presentando es un testimonio. Y por eso es que se le llama héroe de la fe. ¿Por qué? Porque este héroe de la fe es el que marcó la diferencia en su época. A una persona de este tipo en lo secular no se le puede llamar héroe. A un héroe se le llama a alguien que salva una vida. A un héroe se le llama a alguien que hace obras quizás de altruismo, hace hazañas que muchas veces ni son ni creíbles. Pero hay aquí un verdadero héroe delante de los ojos del Señor. Es alguien que camina con su vida dedicada al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos alaban al Señor? Así como este hombre. Y amerita, hermano, el que nosotros observemos la vida de este personaje, su influencia espiritual, porque eso es lo que se da. Hay bases o hay aspectos los cuales se deben de presentar si en verdad una persona como Enoc caminó de la mano con Dios. Porque uno tiene que hacer un chequeo, un examen, porque pueden ser que aparezcan muchos más personajes que se digan ser héroes, pero dentro del análisis bíblico, el que nosotros nos atrevamos a decir que este era un héroe verdadero, entonces yo tengo que presentar las evidencias según lo que voy a dar a conocer. Su influencia espiritual. Vamos a hablar cómo este personaje en su época influenció en el mundo. Número 1, él creía en Dios. Creía en el Dios verdadero. Número 2, su influencia espiritual. Él buscó la recompensa de Dios y no de los hombres. Número 3, caminó con Dios. Número 4, dio el ejemplo. Número 5, predicó la palabra como resultado de predicar la palabra y de mantenerse en santidad. Dios lo trasladó al cielo. Entonces, esas son las características de un héroe espiritual. Sí, estas son las características. Y son características encomiables. Y este hombre, a pesar de que era una época difícil, él se mantuvo en fidelidad a Dios. En ningún momento él se le vino a la mente el retroceder.
En ningún momento él pensó el caminar como los demás, sino por el contrario, él siempre estuvo involucrado en los asuntos de Dios. Estaba en su presencia, estaba en compañía de él, mantenía su confianza en Dios, creía en este Dios poderoso. Y como creía, se hizo de su recompensa. ¿A dónde está todo esto, lo cual yo estoy mencionando aquí? Presentemos el ejemplo bíblico. Vayámonos a la epístola de quien no sé yo quién la escribió. Así se llama. Ya sabe cuál es, ¿verdad? Búsquela pues en el Nuevo Testamento. La epístola de quien sé yo que no sé quién la escribió, pero búsquela. Mire si ojea la Biblia. Estamos hablando del Nuevo Testamento, hermano. Abra su Biblia y comencemos a leer en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hoy sí, ¿verdad? Esta es la epístola que yo no sé ni quién la escribió, porque es una epístola anónima. Cuando usted lo encuentre, léalo a voz en cuello, por favor. Versículo 6 en adelante. El efecto que produjo el testimonio de este hombre en espiritual. Veamos lo que dice primeramente el verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Tómelo en cuenta. Él caminó de la mano de Dios y la primera característica es caminó con fe. Caminó con fe. Y dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Tomemos en cuenta esto. Del héroe del cual estamos hablando, lo que lo hizo ser un héroe es su fe. Si él no hubiese tenido esa fe, ese creer en el único Dios verdadero, él no es trasladado hacia el cielo. Lindo. Yo leí esta frase y la voy a agenciar para mí y la voy a trasladar para usted, porque si fue de bendición para mí, va a ser de bendición para usted. Si aquí en la tierra caminamos confiando en Dios, caminamos aquí confiando en Dios, eso significa que caminamos de la mano con Él. Y si nos mantenemos así hasta el final de nuestra vida, allá arriba seguiremos caminando de la mano con Dios también. Entonces vea los efectos que produce la fe. Caminamos aquí y seguimos caminando allá. Este hombre era un hombre de fe. Si no hubiese habido ese principio como lo tuvo Enoc, si nosotros no nos convirtiésemos en imitadores de esos principios, de estos héroes, el primero de ellos es él, usted no puede aferrarse a otra cosa. Es decir, que no hay obras de altruismo que puedan llevar a una persona el ser trasladada hacia los cielos y vivir con Dios para siempre. El principio se mantiene y ese principio es la fe. La salvación de una persona no viene o no proviene por sus obras, sino por la fe. Por la fe somos salvos, por la fe tenemos comunión con Dios, por la fe podemos caminar en intimidad con Dios y tener la esperanza que un día estaremos con Él. Entonces él mantuvo eso y dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Ahí está hablando de lo que él se mantuvo en su vida, de este primer héroe de la fe, Enoc. Cuando una persona se mantiene en fe, cree que vale la pena mantenerse santificado. Cuando una persona se mantiene de la mano con Dios con fe, cree que Dios va a compensarle. La Biblia dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Una persona que se mantiene en la línea de Dios, no importando lo que los demás digan, sino él, su forma de vivir, su forma de realizarse como ser humano en esta tierra y de ser diferente, de marcar la diferencia, lo hace creer el que él va a ser compensado, que él va a recibir un galardón. Usted puede leer textos a la luz de la Biblia. Por ejemplo, yo le voy a leer dos de ellos, el Salmo 58
el versículo número 11. Voy a ir al Antiguo Testamento. Yo se lo voy a leer, no lo haga usted. Salmo 58, 11. La garantía de recompensa. Y reza así las expresiones del versículo 11. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Entonces la frase que tomo es lo que dice aquí. Dirá al hombre: ciertamente hay galardón. O sea que si alguien se mantiene en la línea de Dios, viviendo en justicia, apartado del pecado, y cree que hallará a Dios y que vale la pena vivir por encontrarse con ese Dios, porque lo que hace que nosotros nos mantengamos cerca de Dios es cuando usted mismo tiene fe, cree que hay un Dios verdadero. Y cuando cree que hay un Dios verdadero, usted se mantiene en la línea, vive en santidad. Y se mantiene en santidad, no importando lo que el mundo diga. Usted cree que le va a hallar. Usted cree que hay un Dios que es galardonador. Usted cree que hay un Dios que es justo. Usted cree que hay un Dios que es poderoso. Y aunque muchos le digan: estás perdiendo el tiempo. No vale la pena mantenerse fieles en un mundo donde el pecado es el plato, es la orden del día. Pero allí la gran importancia del héroe de la fe. Aspectos que son dignos de imitar. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es, completo la frase, galardonador de los que le buscan. ¿Sabe por qué estoy presentando esto? Los efectos que produjo su vida espiritual en su época. Porque usted va a oír voces extrañas en el tiempo presente. Ya no seguís, ya no sigas adelante. Ya no perseveres, ya no te santifiques. Mira a otros cayendo y vos todavía allí. Vale la pena mantenernos fieles al Señor. Estamos aquí. Siga leyendo el versículo 7. Estamos hablando de las características de los héroes de la fe. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Verdad que se repite esa expresión nuevamente? Por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Es un listado enorme, como alguien decía, de no terminar, pero vale la pena recalcar eso: por la fe, por la fe, por la fe. Porque es la fe la que nos da la victoria. Es la fe la que nos mantiene aferrados a una esperanza. Qué lindo es cuando uno lee todo esto. Y este personaje de quien yo estoy hablándole marcó esa diferencia en un mundo convulsionado por el pecado. Cuando uno lee todo esto, hermano, yo leí a la carrera, Génesis, la cita bíblica, sus textos, pero me interesaba más esto, porque aquí se ven esos puntos de vista de alguien que se mantiene en el Señor y no se retira, sino alguien que persevera. Y lo tremendo es que esto se traslada. Cuando una persona quiere asimilar lo que el otro está haciendo, se le traslada y dice: yo he decidido como mi abuelo. Porque ya le presenté, había una línea genealógica que conectaba a Enoc con Noé, Matusalén con Enoc y Enoc con el mismo Noé. Si usted leyera el capítulo 12, capítulo ya vamos a leer de Génesis, vamos a ver el ejemplo que le presentó su familiar. Él quiso seguir por esa misma línea, no salirse de esa línea. Abra su Biblia, Génesis 12. Vamos a ver ahí que sí vale la pena hasta presentar ejemplo a nuestra familia, a nuestros hijos. Y va a ver que hubo otro personaje que decidió: yo no quiero vivir para el mundo, yo no quiero vivir involucrado en el pecado.
¿Qué dice la Escritura en el verso 1? Un poquito más atrás, búsquelo. En capítulo 8, capítulo 8. Ahí está, yo le di una cita equivocada, ahí me disculpa. Pero lee el capítulo 8 y dice, ¿ya lo tiene? Va, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron, repita la frase, las aguas. ¿Qué disminuyeron? Las aguas. Aquí estamos hablando de Noé, el familiar de Enoc. Cuando dice se acordó, es porque este personaje en su pasado había sido apartado para una tarea. Usted sabe, construyó el arca. Dios hizo flotar el arca cuando derrama su diluvio. Y ahora que está ya a punto de culminar en sí el juicio de Dios, se acuerda de él. Dios no se olvida de los hombres de fe, pero el principio se mantiene. A todo aquel que se decide a vivir por la fe, a seguir a Dios fielmente, Dios no se olvida de los suyos. Estamos, iglesia. Dios no se olvidará de ninguno, pero el principio es la fe, lo que nos hace acercarnos a Dios. Cuando yo leía toda esta panorámica de la historia de Enoc, sus descendientes, su genealogía, encuentro algo interesante. Y es que di un dato y di el año, el tiempo. Había transcurrido el momento cuando los hombres, el mismo Adán y Eva, habían transgredido la ley de Dios, habían pecado contra Dios. Y eso los hizo quedar destituidos, muerte espiritual. Y lo que acarrearía es que sus descendientes también serían mortales. Entonces aparece la genealogía. Tal personaje procreó tantos hijos y murió. Tal personaje procreó tantos hijos y murió. Vivió tantos años, procreó hijos y murió. Parece ser que eso ya no tendría paro, porque la paga del pecado es muerte. Entonces todos morían, todos morían, todos morían. Pero hasta llegar a la época de Enoc, resulta que eso se le pone un paro, porque allá hay un stop. Porque Enoc no muere, sino que Dios lo traslada para los cielos. Y lo tremendo es que antes de derramar su juicio, lo traslada. Por eso es que la vida de Enoc nos ilustra lo que viene a este mundo. Y lo que viene no es poco, hermano. Está a punto de que los juicios de Dios sean derramados sobre este planeta. Pero ¿sabe por qué Dios no decide derramar su juicio todavía? Encontrando esto, lo que acabamos de compartir, porque hay sal, hay testimonio. Y en la época de Enoc había testimonio. Había alguien que presentaba testimonio. Había alguien que desde lo alto miraba la fe de este hombre, el predicador de juicio. Entonces Dios dijo, no, todavía no, hasta después. Y así Dios de igual manera está viendo que todavía hay hombres que tienen fe, hombres que se purifican, hombres que se guardan y viven en santidad, personas que tienen temor de Dios. Y por eso es que Dios dice, todavía no. No es que Dios no lo vaya a hacer, sino que Él se reserva tiempo según su propósito, según su tiempo. Pero ¿por qué no lo hace? La humanidad dice a grito, ya que se acabe todo. Porque todavía hay héroes, todavía hay mujeres, todavía hay hombres que se deciden seguir la línea de Enoc. Todavía hay hombres que se deciden seguir la línea de Noé. Todavía hay personas que deciden vivir por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Hay personas que se conservan. Entonces los gritos se oyen de un extremo a otro, porque ya queremos que esto se acabe de una vez por todas.
Porque hay personas que todavía siguen dando testimonio, siguen dando evidencia de lo que Dios ha hecho en ellos, y caminan de la mano con el Señor, viviendo para Él, que son características las cuales ya las tuve que leer, dárselas a conocer a usted. Están cerca de Dios, mientras otros, porque hay una línea que se ha sumergido al negativismo, dicen: no, esa es mentira de los juicios de Dios, esa es mentira de que Dios va a derramar su juicio sobre esta tierra, que lo haga ya pues, o sea, desafiando a Dios, cuando hay una línea justa que dicen: Él no lo hace todavía porque estamos aquí. Mientras Enoc estuvo allá, no se dio el diluvio. Mientras la iglesia esté aquí, no se dan los juicios. No se dan los juicios, porque hay un pueblo testificando, hay un pueblo ganando almas, hay un pueblo activando. Ese es caminar de la mano con Dios. Cuando alguien permanece en la brecha, predica, sigue adelante, se santifica. Mientras dicen otros por ahí gritando, ¿verdad? Y gritando a voz en cuello: no lo hagan, no lo hagan. La iglesia tiene que volverse más a Dios, más cerca de Él tiene que estar. Si no lo hizo y tuvo su recompensa, Dios lo traspuso a los cielos. Recompensa viene para nosotros. Un día viene el Señor a traer los suyos. Un día el Señor aparecerá en las nubes, sonará una trompeta en los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros que habremos quedado seremos transformados en un cerrar y abrir de ojos, y saldremos al encuentro con el Señor en los aires. ¿Quieren ser héroes ustedes? Entonces dejen el pecado, como lo dejó este hombre. Ese es un héroe. Un héroe no es el que es vencido, eso es un cobarde, que es lo contrario. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Un cobarde, dice la Biblia, no heredará el reino de los cielos. Ninguno que pone su mano en el arado mira para atrás. El que retrocediese, dice la Biblia, no agradará mi alma. Entonces, ¿quiénes son los héroes? Son aquellos que se niegan a sí mismos. Son aquellos que toman decisiones en el presente importantes, y esa decisión no solamente va a afectar a su presente, sino que afectará su futuro. Su futuro, porque viene la recompensa de Dios. Él es galardonador de los que le buscan. Si no poco te mantenés fiel, si no poco me fuiste fiel, dice el Señor en su palabra, en lo mucho te pondré. Dios honra a los que le honran, y vale la pena mantenerse, porque hoy más que nunca se está dando el mismo clima que se dio en esta época. La maldad, la violencia ha aumentado. Para aquellas personas que dicen que esto es algo presente, nunca se había visto lo que se está viendo hoy. Los hijos masacrando a sus padres, el joven que se ha metido a un lugar para hacer promesa de defender su colonia, de defender su barrio, y le hacen hacer una promesa diabólica que si se aparece tu mamá presentando oposición en contra de lo que estás haciendo, llévatela también. Hay personas que dicen: ¿cómo ha crecido la maldad? ¿Cómo ha crecido la frialdad? Esto ha sido desde tiempos antiguos, y se da porque el hombre se ha apartado de Dios. El hombre se ha convertido más en un héroe para el pecado, pero menos para vivir en santidad con Dios. Y el clima se está dando igual, similar al de miles de años atrás, porque las personas se siguen corrompiendo. Evangélicos renunciando a su fe, evangélicos dejando el cristianismo por convertirse a la apostasía, evangélicos dejando el cristianismo por irse al mundo en pos del pecado, mujeres dejando su hogar, abandonando a sus hijos por irse con un amor ficticio que tarde o temprano les va a fallar, hombres abandonando su familia, determinándose, decidiéndose por el pecado. Lo que el Espíritu Santo nos hace ver en esta noche es que Dios desea hombres valientes. Dios llamará hombres y mujeres aguerridas como estos hombres de la fe, dispuestos
a negarse a sí mismos, dispuestos a tomar la cruz, no importando las consecuencias que vengan por delante. Porque si algunos expositores dicen en la época de Noé, él recibió burlas, ¿qué no sería de Lot? ¿Qué no sería de él? Algunos llaman a la persona de una, ¿qué le digo? De un cristiano, ¿verdad? Anticuado. Llaman a su persona cuadrado, santurrón. Eso no es nada. Vale la pena caminar de la mano con Dios. Principio, definición: cuando hay fe, cuando seguimos haciendo la obra de Dios. Porque hay personas que solamente dicen la fe nada más. No, la fe lo que trae como fruto es tu perseverancia. Y cuando hay perseverancia, lo que te trae es que tú sirvas a Dios en la obra. Entonces vale la pena mantenerse. Sí, vale la pena mantenerse. Porque hoy más que nunca hay que ver la palabra, hay que chequearla, hay que revisarla. ¿Cómo yo puedo convertirme en un héroe de la fe? Cuando estoy reconciliado con Dios, cuando decido tomar mi cruz y seguirle a Él. Seguirle a Él. Vino noticia esta mañana en la computadora, decía: pastor evangélico se convierte al Islam. Ese no es un héroe de la fe. Pero hay héroes de la fe todavía en este tiempo, como los misioneros que van a morir a la India. Oí otro comentario que dice: 10 misioneros mueren quemados en la India. Y sale el cuadro en la computadora, en el internet. Y algunos dirían: pobres evangélicos, pobres personas, como no quisieron retroceder y no tenían nada que hacer. Pero esos, aunque estén prendidos como una antorcha humana, siguen siendo héroes de la fe. Héroes de la fe. Toda aquella persona que es un héroe es del cual Cristo habló y dijo estas expresiones: todo aquel que dé su vida por la causa de mí, la hallará. Héroes de la fe, que cuando se les presenta la tentación, dicen no al pecado y sí a la santidad. Ese es un héroe de la fe. Entre ustedes hay héroes de la fe. Lo que pasa es que usted no se ha descubierto. Lo que pasa es que usted dice: es que yo pues tanto que tengo de estar en el evangelio y sirvo, nadie se da cuenta de lo que yo haga. Eso importa. Si uno como humano pasa por alto lo que usted hace, hay uno que no lo pasa por alto. Su función, su vida íntima, cómo está usted en su casa viviendo, cómo está usted caminando de la mano con Dios, Él lo está viendo de arriba. Y por el testimonio de un hombre, Dios decide alargar más el tiempo, porque era un predicador de juicio, advirtiendo a la humanidad lo que vendría, las consecuencias de su pecado. Y ahorita hay millones y millones y miles de cristianos evangélicos que han decidido por la fe. Han decidido por la fe. Hoy más que nunca tenemos que decidirnos por la Biblia. Hoy más que nunca tenemos que decidirnos por la santidad. Hoy más que nunca tenemos que decidirnos el servirle a Dios. Me recuerdo de las palabras de Carlos Haldon Spurgeon, que decía: si despedazaran mi cuerpo, lo que emanaría de mi cuerpo al manar sangre sería la palabra. La palabra, porque lo que estarían haciendo es despedazar la Biblia. ¿Por qué él decía estas frases? Porque ese tipo, ese hombre de Dios, se dedicaba a tener un estudio completo, serio de la Biblia. Y se había empapado tanto de la Biblia que él llegó a tener ese atrevimiento de decir que si lo descuartizaran, si despedazaran su carne, lo que saldría no sería sangre, sino Biblia, palabra. Si a usted lo descuartizaran, ¿qué saliera de usted? ¿Qué saliera de su sangre? ¿Qué saliera de su cuerpo? El montón de tripas hediondas. ¿Qué saliera de nosotros? ¿Saliera testimonio? ¿Surgiera igual a lo que sucedió con Abel, el justo? Cuando su hermano lo masacró y lo enterró, hablaría nuestro cuerpo, la sangre nuestra. Clamaría por justicia. Clamaría por justicia. Porque la sangre de Abel el justo clamaba. Y por eso es que Dios con veracidad
sabía lo que había ocurrido. Vale la pena, hermanitos, mantenerse en la línea de Dios. Le digo porque van a venir tiempos difíciles, meses difíciles. Apenas vamos comenzando, cuando algunos expositores, algunos comentaristas, algunas personas entendidos en la materia de la escatología dicen lo que vislumbran del tiempo que viene por delante no son buenos augurios. Los únicos que van a sobrevivir, los únicos que van a permanecer, son aquellos que se han agarrado de la mano del Señor. Son aquellos que permanecen en la fe. Hermano, tú y yo vamos a ver cosas horribles todavía, porque estamos en principio de dolores. Vamos a ver cosas que nunca vimos en el pasado. Y es necesario que nuestras casas estén pintadas en los dinteles de las esquinas con la sangre de Cristo. La fe. Tu casa tiene que estar llena del Señor. Tu familia tiene que estar llena del Señor. Tus hijos tienen que estar llenos del Señor. Tengo un sobrino, él no está aquí, pero Dios lo ha bendecido en grande manera. Aquí no cursó una carrera, no fue ningún gran intelectual, y Dios lo llevó a otro país. Y ahí estuvieron reunidas la familia, mis hijos y ellos. En cierto momento él es muy bendecido y lo reúne y dijo estas expresiones, y yo no me las saco de mi corazón, porque eso es lo que tenemos que hacer. Reúne a mis hijos, reúne a la familia, ya creció en grande manera, y les dice: de aquí en adelante, muchachos, cuando ya estemos juntos todos en una sola familia, ustedes se trasladen de un sitio para otro. He tomado la decisión, dice mi sobrino, que comencemos a agarrar la vida espiritual en serio y comencemos a congregarnos como debe de ser. Qué lindas esas palabras, me hizo derramar lágrimas porque las agarré para mí. ¿Por qué no comenzar a hacerlo nosotros? ¿Por qué no comenzar a imitar a Enoch? ¿Por qué no comenzar a imitar a aquellos que nos dan ejemplo? No asimilar los malos ejemplos que hay en las diferentes congregaciones o aquí mismo, sino asimilar lo bueno. Si alguien se está dando de alma, cuerpo y espíritu, asimilar lo que esa persona hace y decir: vale la pena. Si hay 300 que son hojarasca, sé que hay trigo. Vale la pena imitar el trigo, porque él viene con el aventador en la mano para apartar el trigo a los graneros y la cizaña al fuego. ¿Por qué no reunirse con la familia? ¿Por qué no reunirse en el cantón, en el barrio, en la colonia donde usted vive, y comenzar a decirle a los vecinos: vecinos, viene juicio? Pero antes de eso, el Señor nos está dando chance, nos está dando oportunidad. Y ahí usted hágale ver, transmítales con fe. Y ellos le van a decir: ¿qué podemos hacer? Hay que vivir por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Los que tengamos fe, vamos a ver cosas difíciles. Los que tengamos fe, vamos a ver hermanos traicionando a los mismos hermanos de la fe. Los que tenemos fe, vamos a ver cómo el otro le incrusta el puñal al otro. Pero a pesar de todo eso, vamos a ver la mano de Dios ministrándonos. Vamos a ver la mano de Dios moviéndose. Vamos a ver la mano de Dios convirtiendo, sanando. Pero hay que mantenernos por la fe. Hay que imitar la línea de Enoch, hay que imitar la línea de Noé. Y cuando vengamos a sentir aquel hombre mientras caminaba de la manita con Dios con fe, en justicia, en santidad, que es lo que muchos ya no viven. Si yo le preguntara a usted: ¿usted vive en santidad?, me va a responder que no. Hoy en la mañana hacía un desafío y les decía: levántenme la mano los que son genuinos. Y aquí hay personas que estaban, mujeres ya no sujetas a sus maridos porque lo demuestran cuando no utilizan el velo. Es con ustedes que son las más viejas, que entienden la doctrina. Si alguien es nuevo, ahí después le explico qué significa el velo. Entonces, personas que estaban ahí reacias, duras,
ya no viven por la fe. Cuando uno es genuino, uno presenta características, se mantiene en la línea de Dios. A mí no me venga con excusas. Es que los hermanitos están fríos, por eso yo estoy frío. No, si otro se aguada, yo tengo que estar firme. Si otro se ha apartado, yo tengo que caminar para adelante y mantenerme en la línea de Dios. Si otro renuncia, yo tengo que seguir. Si otro traiciona, yo no tengo que hacerlo. Y ahora el culto de la mañana ya pasó, pero ahora el desafío es para usted. ¿Quiere caminar de la mano con Dios? ¿Quiere volver a la santidad que antes usted tenía? Porque la santidad no implica, porque usted lo entiende que es santidad. Santidad la enfatizamos muchas veces como la actitud de apartarnos del pecado, que esa es una media verdad. Vivir en santidad es servirle a Dios. Vivir en santidad es amar a tu prójimo y no pararle mala cara. Porque muchos de ustedes dejan mucho que desear. Por alguien que les produjo algún agravio, comienzan a verlo de menos, como que si fuera un zapato más en esta congregación, como que si fuera un bulto más de esta iglesia. Cuando tienes que amar a tu prójimo es mantenerse en la línea de la fe. Porque paras esa cara de totoposte que tienes, viendo a los demás como los talones tuyos, cuando es tu prójimo que ha sido comprado a precio de sangre. ¿Por qué miras mal? ¿Por qué sientes odio contra tu hermano? Vivir en santidad es amar a tu prójimo. Vivir en santidad y mantenerse por la fe en la línea de Dios es que estés activo en la obra. Como este hombre se mantuvo, Dios lo levantó. Si tú no llenas los requerimientos, para eso te estoy predicando. Porque sorpresa va a haber el día del arrebatamiento de la iglesia. Espero que aquí no sea o no se dé esa sorpresa, porque a mí no tiene nada de qué culparme. Es usted el aguado, que ya no ama la palabra, ya no ama la cita con Dios de oración. Si hoy hay cita a la oración, 4 vienen a las 8 de la mañana y los demás se quedan viendo pornografía en la casa o acostados, muestran su pereza espiritual. Usted, si reviso yo el celular, como lo he dicho en otras ocasiones, lo que vamos a encontrar es suciedad, es montón de mensajes que no tienen ninguna coherencia con el tipo de vida que usted dice llevar agarrada de la mano con Dios. Lo duro es esto, que si Él viniese seríamos hallados faltos, pero para eso la palabra está a tiempo. La palabra Dios la pone a tiempo y fuera de tiempo, le decía el apóstol Pablo a su hijo Timoteo en la fe. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra, predica la palabra, predica la palabra. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Si usted ya no vive en santidad, vuelva a la santidad. Y que se le denote la santidad. Porque la santidad no simplemente es decir lo que lo tenemos, sino que tenemos que darlo a conocer. Ahora volvamos a la línea de Dios, porque estamos a punto de que el arrebatamiento de la iglesia muy pronto se dé. Muy pronto se dé. Un día de estos ya presentaron los instrumentos que van a utilizar para el templo y no lo han comenzado. Eso significa, ojo, Israel va a cumplir 70 años de independencia. Señal que muchas personas que se han alejado de las profecías bíblicas porque han tenido prosperidad en sus iglesias, ya no hablan de esto a sus feligreses, sino que simplemente le hablan de prosperidad. Les hablan de cosas materiales. Pero yo le motivo a usted, volvámonos como Enot, porque el clima es ya el apropiado para que el Señor venga por nosotros. Repase lo que yo le he enseñado en su casa, repáselo, que es caminar de la mano con Dios. Si usted no lo está haciendo, hoy lo va a hacer. Siento un fuego tremendo de Dios que se está moviendo. Muchos de ustedes no se van a ir iguales ya de aquí. No se van a ir iguales. Va a sentir deseo de llorar, porque hay una unción diseminándose sobre este sitio. Cierre sus ojos. Nadie se vaya a mover de su asiento, por favor. Nadie.
¿Estás en la compañía de Dios? ¿Es Dios tu Dios? ¿Estás impactando con tu testimonio este mundo? ¿O eres alguien que está opacando el testimonio de la iglesia y de otros? Este hombre impactó a las personas de su época. Fue tan grande el impacto que aparece en la epístola anónima. Imagínense, afectó su presente y sigue afectando su testimonio, el futuro, a quienes leemos esta epístola. Tremendo lo que este hombre hizo. Amerita mencionarlo, porque fue traspuesto a los cielos. Muchos van a llorar, muchos de ustedes. Yo tengo que ser claro, a mí no me interesa lo que usted sienta, yo tengo que decírselo. Muchos de ustedes se han alejado de Dios. Usted dice y lo dice a otras personas: apenas 5 kilómetros me he alejado. Se lo voy a hacer muy claro, se lo voy a decir muy en claro. Usted está de aquí, quizás hasta la línea geográfica, hasta en Panamá está usted. Se ha alejado tanto que, como tiene hermanos que están igual que usted, nunca se lo han dicho: ¿por qué ya no te congregas como antes? Respóndale, preséntele las excusas: es que tengo problemas. Problemas todo el mundo los tiene, pero dependiendo cómo estemos, así los vamos a recibir y así los vamos a enfrentar. Si tiene fe, la fe vence al mundo. La fe nos saca a victoria. Pero como su fe usted la perdió, se fue alejando. Y como digo, como hay hermanos que están peores que usted, le dicen: no, si yo te doy la razón, estás bien. Si Cristo viene hoy, usted se queda con todo y uniforme. Si Cristo viniese hoy, usted se queda con todo y ese liderazgo que no le está haciendo más que simplemente para que lo vean. Dios nos llama al reto a definir nuestra vida. Si no hemos estado viviendo agarrados de la mano con Dios y vivimos bajo los dictámenes de nuestra carne, es hora de afirmar nuestras vidas. Es hora de estar en la compañía con el Señor. Es hora de volverse a aquel que ya hace años lo hemos abandonado. Este hombre vino a cambiar el rumbo de la historia. Un tipo de héroe diferente a los que los del mundo conceptúan. Héroes imaginarios. Héroes que jamás quizás han sido héroes de verdad. Pero este hombre marcó la diferencia. Creía en Dios, buscó su recompensa en Dios, caminó con Dios, dio el ejemplo. Está haciendo ejemplo usted, que es más viejo en esta iglesia, de los más jóvenes. Si los más jóvenes son los que lo señalan a usted, que solo los manda, pero usted no se congrega. Todo esto es parte de lo que él no tenía. ¿Está predicando usted la palabra? ¿Está haciendo la obra de Dios? No me responda, yo ya lo sé. Pónganse de pie los que necesitan reconciliarse en esta noche. Tengo 4 minutos. Si alguna persona desea aceptar el reto, comenzar de a cero y volverse a Dios en esta noche, decídase. Y no importa el mal precedente que muchos le estén dando, el mal ejemplo. Decídase a ser cuadrado como el hermano Wilber y como otros miles y miles de hermanos más que hay diseminados en todo el mundo. Pónganse de pie los que aceptan el reto de comenzar de a cero.
Si alguien necesita reconciliarse con Dios, póngase de pie. Quiero hacer una oración especial por ustedes. Yo no le he predicado mis invenciones o mis ideas, sino lo he escrito en este libro. ¿Hay alguna persona quien necesite reconciliarse? Tengo 2 minutos y lo voy a respetar. Pónganse de pie las personas que necesitan reconciliarse con Dios. Rápido, me queda 1 minuto y termino ya. Dios bendiga a la dama. Este tipo de mensajes lo que atrae es lo genuino. Lo que ya está maleado va a seguir maleado. Pero lo que hay necesidad de componer y de arreglar, de restaurar, es lo que va a venir en todo este periodo que nos queda de seguir enseñando el Evangelio. ¿Habrá alguna otra persona más quien necesite reconciliarse rápido? Dios bendiga a la otra persona. Revísese, chequéese su interior. Usted que le gusta enviar mensajes de odio, de resentimientos. ¿Cómo está su vida con Dios? ¿Está caminando de la mano con Él? Hago la última invitación ya. Póngase de pie si hubiera alguien más quien necesite reconciliarse. Dios bendiga a la otra persona que viene acá adelante. Bienvenida a la familia de Dios. Si hay amigos aquí, pónganse de pie los amigos que hoy le van a rendir su vida a Cristo. Las personas que vinieron como amigos, vengan acá al frente. No importa si usted anda endrogado o anda ebrio, Dios puede arreglar su vida. Dios puede restaurarlo. Dios. ¿Para acá viene? ¿Para acá viene, caballero? Bienvenido a la familia de Dios. Arrodíllese. Bienvenido. Dios te bendiga a ti también. ¿Sabe Dios que lo que le he enseñado hoy es la verdad? Ustedes culpan por la frialdad muchos, y son ustedes los primeros que no dan el ejemplo. ¿A cuántos usted le anda comentando que la iglesia está fría? Es usted. Porque aquí en la iglesia seguimos predicando. Mientras haya palabra, la frialdad se va, la apatía se va. Es usted quien se ha alejado, ha retrocedido de una manera tremenda, que otros no se lo han dicho a usted. Pónganse de pie los amigos que todavía tienen tiempo para rendirle su vida a Cristo en esta noche. Rápido. Si hay personas que le van a rendir, estoy dando 2 minutos más. Rápido, 2 minutos más. ¿Habrá alguna otra persona más todavía? Para cerrar ya estas 2 invitaciones. ¿Habrá alguien más quien quiera comenzar de cero? Reconciliarse con Dios. Te voy a decir esto: si has venido enfermo, primero tu fe en Cristo, y después Dios te sana. No es la sanidad primero, sino tu fe. Primero deposita tu fe en Cristo. Cree en Cristo. Ese es el principio. Si no, no hay nada. Vamos a entonar esa alabanza. Levantemos nuestras manos hacia arriba. Camina conmigo, dígalo. papá. Eso tenemos que decir a la familia. Camina conmigo, como lo hizo Enoc. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. Levante sus manos. Camina conmigo, mamá. Camina conmigo. Nunca me Vuelva hacia dejes Dios. sola. Ese es mi consejo. Vuelva hacia Dios. Camina conmigo. Pónganse de pie los demás que van a reconciliarse con Dios.
Si hubiera alguien más quien necesita reconciliarse, vamos a ponernos de pie toda la iglesia, todos los que son amigos, y vamos a levantar nuestras manitas hacia arriba. Digámoslo. Camina conmigo. Levante sus manos hacia arriba. Y cuando mi enemigo oiga esa alabanza, me quiera destruir, ahí es donde se requiere la verdadera fe. dejes caer La fe genuina. Cuando vienen los problemas, los embates, ahí se da a conocer quién es quién. Vamos a hacer la última invitación. Camina conmigo, Jesús. Hagan a ustedes mejor, hermano. Nunca me dejes solo. Camina conmigo. ¡Aleluya! Camina conmigo, Jesús. Abran todos sus ojos. Camina conmigo. Invite al que tiene la par suya. Invítelo. Nunca me dejes solo. Invítelo. Ahí hay más almas. Dígale que tiene la par. ¿Cómo estás con tu fe? Nunca me dejes solo. ¿Cómo estás con tu vida espiritual? ¿Eres alguien que presenta una apariencia? ¿No estás caminando de la mano con Dios? Camina conmigo. Camina conmigo. Voy a llamar a 10 personas más. 10 personas más. Salga el primero. 10 personas más. Venga acá al frente. Salga el primero. Inviten en medio, atrás, adelante, donde sea, diáconos. Es eso. Usted que es líder, Dios bendiga al caballero. ¿Quién más? Faltan 9 personas. ¿Quién más quiere venir a Cristo? ¿Quién más necesita reconciliarse con Dios? Comience de a cero, comience de nuevo, pero comience de verdad y párese bien, agarrándose de la mano de Dios. 10 personas más. Ya pasó 1, faltan 9. ¿Quién más quiere caminar de la mano con Dios? Rápido, rápido, rápido. 1 minuto más. 1 minuto más. ¿Habrá alguien más todavía? ¿Habrá alguien más? Camina conmigo. Decida caminar con el Señor. Camina conmigo. Dios hablándote que camines con Él. Has perdido el deseo de vivir, las fuerzas. Vamos a orar, señores. Padre y eterno Dios, te doy las gracias por estas vidas, Señor, que has pasado acá al frente. Tú lo has hecho. Restáurales. Restáurales a ellos. Es mi rogativa, Padre, en el nombre de Jesús. Tome su asiento. Misión Cristiana, la palabra que cambia, presentó el poderoso mensaje de salvación.